Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la segunda parte de las prácticas quirúrgicas que habían quedado pendientes hace 2 semanas atrás y finalizaríamos con lo que sería terminología médica en relación a estas prácticas. Bueno, las operaciones que nos habían quedado inconclusas son las operaciones del aparato digestivo y el abdomen. Tenemos que abarcan las operaciones en esófago, que es la escisión de divertículo esofágico, la esofagorrafia. Rafia, recuerden que hace referencia a lo que es la costura o sutura del esófago, la extirpación de cuerpos extraños también. En relación al abdomen y al peritoneo, el peritoneo es una membrana que recubre algunos órganos del sistema digestivo. Tenemos escisión de tumor, drenaje de absceso, y tenemos las operaciones en el estómago que hacen referencia a lo que es gastrorrafia. Rafia hace referencia a costura o sutura y gastro a estómago. Y gastrectomía total o subtotal. Tomía, recuerden que es un sufijo que hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica del estómago en este caso, que puede ser total, es decir, completo el órgano, o subtotal, solamente una parte. En relación a esta diapositiva, los términos más comunes que podemos ver es escisión, que hace referencia en lo que es cortar, separar en relación a una operación quirúrgica, lo que es el sufijo rafia, que hace referencia a costura o sutura. Lo que es el drenaje de absceso, un drenaje es un dispositivo que se coloca en el interior de una cavidad o de una estructura en el cuerpo de la persona para poder drenar o eliminar distintos tipos de líquidos. Pueden ser líquidos hemáticos o líquidos purulentos del cuerpo de esa persona. Y el absceso es la colección o la acumulación de pus, en este caso. Tenemos una imagen que forma parte de lo que es el sistema digestivo. De forma resumida, tenemos los órganos que conforman este sistema. Tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, lo que es el recto y el ano. Tenemos algunos órganos o glándulas anexas, mejor dicho, del sistema digestivo, que son el hígado en conjunto con la vesícula biliar, lo que es el páncreas, bueno, en este caso no lo podemos visualizar, pero por ejemplo, el intestino grueso, de acuerdo a la porción del colon, digamos, lleva su nombre, ya sea colon ascendente, descendente, transverso, el colon sigmoide, el recto y el ano. Al igual que el intestino delgado y sus porciones, desde el duodeno, el yeyuno y el ilium. Seguimos con este aparato sistema. Tenemos las operaciones del intestino, escisión de divertículo, hemicolectomía. Hemi hace referencia a la mitad, colect hace referencia a el intestino y tomía hace referencia a lo que es el sufijo que significa cortar, separar en relación a lo que es una extirpación quirúrgica en una operación. Tenemos operación plástica de malformaciones congénitas en ano y recto, la apendicectomía. En este caso, lo que es el prefijo apendicec se coincide, digamos, con el órgano, es decir, se extirpa de forma quirúrgica el apéndice. Tenemos la extracción de fecaloma manual o instrumental. Un fecaloma es la acumulación de materia fecal. Si nosotros palpamos el abdomen de la persona, se puede palpar, digamos, a simple vista, la localización de un fecaloma, que generalmente suele ser de una consistencia bastante dura en el intestino. Tenemos un drenaje de absceso, tenemos el tratamiento quirúrgico de prolapso. Prolapso generalmente es cuando un órgano, una estructura o un tejido suele exteriorizarse hacia el exterior de algún tipo de cavidad en el cuerpo humano, por ejemplo. Tenemos el drenaje de absceso perineal también. Dentro de los términos más comunes tenemos lo que es escisión, tenemos tomía, que es el sufijo, tenemos lo que es, drenaje, tenemos absceso. Recuerden que el absceso es la acumulación o colección de pus. Recuerden que hemi
de hemicolectomía. Hemi hace referencia a la mitad, colect hace referencia al intestino y tomía hace referencia a lo que es el sufijo de cortar o separar en relación a una operación quirúrgica. Seguimos con este sistema. En las imágenes podemos ver hígado, páncreas y el vaso. Las operaciones en hígado y vías biliares. Tenemos lobectomía hepática. Tengan en cuenta que el hígado presenta lóbulos, por eso hace referencia a lobectomía. Lobec hace referencia a un lóbulo del hígado. Escisión de absceso o quiste, sutura de hígado, biopsia hepática, punción de hígado. Recuerden que biopsia hace referencia a lo que es la toma de material, ya sea macromicroscópico, para la posterior o el posterior estudio anatomopatológico de la muestra, digamos, del tejido. Operaciones del páncreas, sutura del páncreas, escisión de lesión, quiste, operación en el vaso. Se puede realizar una punción o una esplenectomía. En este caso, esplenec no se coincide, digamos, con el prefijo del órgano en sí. Esplenec hace referencia a vaso y tomía lo que es una operación quirúrgica en sí. Bueno, en este caso hacemos los términos más utilizados en relación a escisión, sutura, biopsia y lo que es el sufijo tomia también. Pasamos a las operaciones del aparato urinario genital masculina. Como vemos en la imagen, tenemos ambos riñones, uno derecho y otro izquierdo. A su vez, presentan lo que son los uréteres, que son estos órganos sumamente delgados, que su dirección es descender hacia lo que es la vejiga, que es el receptáculo de la orina, ¿no? Y finalmente la orina se elimina a través de la uretra. En este caso, la uretra masculina es más larga que la uretra femenina. Abarcan las operaciones realizadas en vejiga, próstata, testículo, escroto y pene. Seguimos con las mismas operaciones en riñón y uréter. Nefrectomía total o parcial, es decir, extirpación total o parcial del riñón. Cirugía de aneurisma, de estenosis o de fístula, que también se puede producir dentro de estos órganos. Trasplante renal, biopsia renal, extracción de cálculos o cuerpos extraños y operaciones en vejiga, tratamiento de la incontinencia. En relación a, por ejemplo, nefrectomía, nefrect hace referencia a riñón. O sea que se realiza una operación quirúrgica en el riñón, y total hace referencia cuando se extirpa totalmente o parcial solamente una parte. Puede ser también trasplante renal, una biopsia renal, que recuerden que es la toma de material macromicroscópico para su futuro análisis anatomopatológico. La extracción de cálculos, generalmente en los riñones se suele favorecer a lo que es la producción de arenilla o de cálculos, que se denominan litos, digamos, de distintas sustancias, ¿no? Y estos cálculos en algunas ocasiones se operan y en otras ocasiones se le administra medicación para que el paciente pueda eliminarlos de forma natural, que esto generalmente suele producir mucho dolor y mucho padecimiento en la persona. Seguimos con cambiamos a las operaciones del aparato urinario y genital masculino. Las operaciones en la próstata pueden ser drenaje, prostatectomía radical, es decir, de raíz, biopsia por punción de próstata, y operaciones en el testículo o escroto, tratamiento quirúrgico de torsión de testículo, quiste, etc. Biopsia de testículo, escrotoplastia, cuando se produce lo que es la reparación del escroto, y drenaje de absceso. En este caso, las operaciones los términos más frecuentes, digamos, que podemos observar, tenemos lo que es drenaje. Justo pasó una ambulancia. Drenaje, que hace referencia a lo que es la finalidad de eliminar o de exteriorizar hacia afuera estos líquidos que generalmente tienen las características, puede ser que tengan características hemáticas o características purulentas. Prostatectomía radical, recuerden que radical es de raíz, y la biopsia, que también es muy frecuente, las biopsias se realizan en la mayoría de los tejidos. Y escrotoplastia, recuerden que plastia hace referencia a lo que es la reparación. En este caso, el prefijo sí coincide con lo que es el órgano en sí. Seguimos con las operaciones en el pene, que se pueden realizar lo que es una biopsia, la amputación completa o parcial del pene,
y la escisión de lesión del mismo. Por ahí la amputación completa o parcial del pene hace referencia a algún tipo de traumatismo, de accidente. Hay una condición, una enfermedad que se denomina la gangrena de Fournier, que no les quise poner imágenes porque son muy explícitas, se puede observar mucha necrosis y mucha necrosis circundante en los tejidos alrededor, tanto de pene como de testículos, y principalmente esta condición suele ir de la mano con la diabetes, ¿no? Esta condición que es crónica y que una de las características de esta condición es el enlentecimiento de la cicatrización, ¿no? En la diabetes, por lo que se suele extender lo que es la necrosis del tejido hacia estructuras circundantes. Pasamos con las operaciones en el aparato genital femenino y obstétricas. Abarcan las operaciones en ovarios y trompas, útero, vagina, vulva y perine, y tenemos una imagen también de lo que son labios mayores, labios menores, lo que es la vagina en sí, el útero, trompas de falopio y ambos ovarios. Operaciones en ovario y trompas. Tenemos la extirpación del ovario. Tenemos ovariotomía, que es la extirpación, puede ser que se haya algún tipo de quiste ovárico, o la resección de partes de los ovarios y las ligaduras de trompa. Luego tenemos operaciones en el útero, la histerectomía radical. Recuerden que radical es algo de raíz. Histerectomía, histerec hace referencia a lo que es el útero y tomía a lo que es la operación quirúrgica en sí. Después tenemos histerectomía con o sin anexectomía. La anexectomía hace referencia a todos aquellos anexos que forman parte de lo que es el sistema reproductor femenino, y que puede ser que en esa operación se pueda, digamos, extirpar otro órgano en conjunto con el útero. La histerorrafia, recuerden que rafia hace referencia a sutura-costura, el raspado uterino terapéutico, que es el legrado, la conización del cuello uterino, la colocación del DIU, operaciones en la vagina, vulva y periné, lo que es la biopsia, las operaciones obstétricas desde una cesárea clásica, o la atención del alumbramiento en el parto o puerperio con o sin complicaciones en la mujer. Dentro de los términos más comunes tenemos, por ejemplo, el sufijo tomia, en este caso, rafia. Después, dentro de los términos más comunes, biopsia, que recuerden que es la toma de material, tanto micro como macroscópico, para su posterior estudio anatomopatológico. Cambiamos totalmente de sistema, tenemos el sistema musculoesquelético, y en este caso vamos a hablar de las operaciones del mismo. Tenemos una imagen que abarca parte de lo que es la mitad de lo que son los huesos en el ser humano, y la otra parte lo que son los músculos. Tengan en cuenta que los huesos, la principal función es de protección y de sostén al organismo, obviamente. De protección, por ejemplo, la cavidad torácica, ¿no? Toda su estructura, desde lo que es en la cara anterior, las costillas, digamos, en conjunto con el esternón, y en la cara posterior con lo que tiene que ver con la columna vertebral y con los omóplatos, protegen a lo que son los órganos esenciales, que son los pulmones y el corazón, por ejemplo. Y los músculos, que tienen la finalidad o la función de producir movimiento a través de lo que es la fuerza, a través de lo que es el tonismo muscular, y a su vez favorecen todos aquellos movimientos que realiza la persona, desde rotación, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, flexión, extensión, etc. Algunos ejemplos de huesos: húmero, cúbito, radio, carpo y tarso, pelvis, fémur, tibia y peroné, etc. Dentro de las operaciones más comunes tenemos extracción de cuerpo extraño, algún tipo de biopsia, colocación de prótesis. Se pueden producir algún tipo de fractura, que haya que realizar algún tipo de reparación o reconstrucción de estos huesos, de estos tejidos musculares, articulares. Sutura de ligamentos, luxaciones, también esguinces y amputaciones.
pasamos a lo que son las operaciones en piel y tejido celular subcutáneo. Tenemos una imagen a modo ilustrativo en relación a las distintas capas que forma el sistema tegumentario. Tenemos lo que es la primera capa, que es la capa superficial, que es la epidermis. Tenemos la capa intermedia, que es la dermis, en el cual podemos ver el folículo piloso con la raíz del cabello, y la hipodermis, que es la capa más profunda, y se puede ver una coloración amarilla, que es el tejido adiposo. ¿Cuáles son las operaciones más comunes? Tenemos decisión de quiste, drenaje de absceso, destrucción de lesiones de piel, por ejemplo las verrugas, biopsia, sutura de heridas, quemaduras, cortes, en relación si hay algún tipo de hemorragia superficial o profunda, y cirugías plásticas también. En este caso los términos más comunes van a ser escisión, drenaje, absceso, biopsia, sutura, cirugía plástica también. Y finalmente una actividad para que realicen en base a esta segunda parte de prácticas quirúrgicas. En base a esta unidad de prácticas quirúrgicas que abarca tanto lo que es el primer Power como este segundo, nombre 2 operaciones de cada sistema del cuerpo humano a modo de solamente de actividad para que puedan ir resumiendo, describiendo brevemente en qué consiste cada una de estas dos que expusieron para cada sistema. Y finalmente, cuáles son los sufijos o prefijos más comunes de ver en estas operaciones. Hacemos referencia principalmente a tomia, rafia, plastia, que son los sufijos más comunes en relación a esto. Y bueno, recuerden repasar todo el contenido para lo que es el examen del día viernes, en relación a lo que es las prácticas quirúrgicas principalmente, los términos más utilizados, a los términos más utilizados en laboratorio también. Recuerden lo que es la definición de terminología médica, cómo está formado un término, ya sea un prefijo, un sufijo o la raíz, qué es un antónimo, qué es un sinónimo. Y las operaciones de cada sistema, obviamente. Recuerden los términos que se usan mayormente en el laboratorio también. Cuáles son los análisis que se realizan de rutina, por ejemplo, y cuáles no. Y muchos éxitos a todas en la realización del examen.